Olá, está no ar o Agroamérica, programa produzido em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no canal AgroMais. Hoje nós vamos falar sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no campo e as conquistas adquiridas pelas políticas públicas de gênero voltadas para aprimorar a qualidade de vida junto com a produção agrícola. Para falar sobre este assunto, eu convoquei Priscila Zúñiga, que é gerente do Programa de Equidade de Gênero de Juventude do ICA, que fala diretamente de San José, na Costa Rica. Priscila, muy bienvenida al Agroamérica, un gusto saludarte y tenerte aquí para esta entrevista. Muchas gracias, Gabriel, y un gusto saludarlo y además aprovecho este espacio para saludar a todas las mujeres rurales de las Américas. Increíble. Bueno, vamos a empezar. Por favor, quería que pudieras explicar cuál es el propósito del programa de equidad de género del ICA y cuándo se creó y cómo funciona. Muchas gracias, Gabriel, por tu pregunta. Efectivamente, el programa de equidad de género y juventudes está celebrando este año su segundo año de haberse conformado y eso es gracias a la solicitud que realiza en tener un programa que dé soporte a los esfuerzos que realizan los Estados miembros. Durante la administración de don Manuel Otero, en su primera parte, se trabajaba como un eje transversal. Sin embargo, ahora, tras esa solicitud, hemos conformado este programa como séptimo programa. Aquí es importante señalar que como mandatos nos corresponde, de acuerdo a la solicitud de los ministerios, apoyarles a los Estados miembros, a los 34 Estados miembros, en lo que corresponde a la reducción de brechas que enfrentan tanto las mujeres como las juventudes rurales. Un segundo mandato también que enfrentamos es justamente apoyar en los esfuerzos para que tanto mujeres como juventudes rurales puedan participar en espacios de toma de decisión. ¿Y esto por qué? Porque nos permite realmente entender las realidades y las necesidades desde sus propias voces. Perfecto. Bueno, vamos a empezar también con cómo evaluar el estado actual del desarrollo de las políticas públicas hasta a las mujeres del campo en las Américas, en nuestras diferentes realidades. ¿Ves como un momento positivo, un momento negativo o un momento de constante desarrollo? Bueno, un poco lo que hemos logrado analizar, y aquí tal vez traigo algunos datos, es que hemos avanzado, pero todavía tenemos muchas ventanas de oportunidad para continuar trabajando. Aquí un dato un poco desalentador, nos decía Naciones Unidas el año pasado que todavía necesitábamos esperar 286 años para tener igualdad de derechos que nuestros pares masculinos. Sin embargo, con los esfuerzos que se está realizando con la comunidad internacional, por ejemplo, de avanzar en la Agenda 2030, tener un objetivo de desarrollo, el objetivo número 5, que justamente nos permita compromisos a nivel países, y aunado a esto, la generación de políticas públicas donde haya un interés de visibilizar los aportes que realizan las mujeres, esto nos permite pues crear y continuar trabajando hacia esa igualdad, particularmente en lo que corresponde a lo que sería el área de las Américas, ¿verdad? Es importante mencionar que tenemos aproximadamente 58 millones de mujeres rurales, según los datos suministrados por el Banco Mundial durante el 2022. Entonces, esta cifra no es menor y es una cifra que nos ayuda a entender por qué tenemos que seguir trabajando conjuntamente. Perfecto. ¿Cómo funciona la articulación con los ministros y las pocas ministras de Agricultura de las Américas? Hoy día hay cerca de 2 a 3 ministras, un reflejo tal vez de las políticas públicas de estos países para que las mujeres puedan ocupar espacios de tomada de decisiones. Pero ¿cómo ha sido la articulación también con los países en que los ministros también son hombres, pero que también la desigualdad del trabajo, de la jornada de trabajo entre las mujeres y los hombres es tan diferente?
Sí, muchas gracias, Gabriel. Un tema importante a destacar y eso también aquí quisiera explicar, nuestro programa de cooperación técnica no únicamente tiene esos elementos técnicos, sino también un componente político, porque es el único programa donde tenemos un foro de ministras, viceministras y altas funcionarias de la agricultura. Este foro también en el mismo momento en que justamente se solicita al ICA hacer este programa de cooperación técnica, también se solicita que haya un espacio de intercambio donde todas las mujeres que tienen puestos de toma de decisión podamos trabajar conjuntamente en agendas regionales que nos permitan avanzar en estos temas y sobre todo en avanzar para focalizarnos en las oportunidades y derechos que merecen las mujeres rurales. Entonces, acá comentarte que tenemos ya 2 años de estar trabajando conjuntamente con ellas en distintos temas. Por ejemplo, hemos trabajado la importancia de sumar a las mujeres en lo que es todas las carreras de STEAM, vincularlas a la ciencia, a la tecnología. También hemos trabajado con ellas en la importancia en fortalecer lo que es el tema de los conocimientos y capacidades. Y en los últimos foros que hemos tenido con ellas, hemos hecho un principal énfasis en lo que es la economía de los cuidados. ¿Y por qué? Porque justamente son las mujeres rurales quienes son las más afectadas. Entonces, sin lugar a dudas, eso es un trabajo que se ha hecho conjuntamente para visibilizar que la economía de los cuidados no es únicamente una preocupación de los ministerios sociales, sino que además debe trabajarse desde una perspectiva de los sistemas agroalimentarios. Entonces, conjuntamente trabajamos en esto. Uno de los temas que hemos hecho para también tratar de visibilizar la necesidad de que no únicamente las ministras lo trabajen, sino que sea un trabajo conjunto con los ministros, es poder plantear estos temas en el marco de la GIA, de la Junta Interamericana de la Agricultura, que es nuestro máximo órgano de gobierno. Entonces ahí se han trabajado en resoluciones para poder trabajar conjuntamente. Y lo que decías con respecto a los datos, evidentemente, al igual que otros sectores, el sector agro es un sector altamente masculinizado y eso lo podemos visualizar en todos los distintos puestos y efectivamente se visibiliza también en los puestos de toma de decisión. Entonces, de 34 Estados miembros, actualmente tenemos 3 ministras de Agricultura. Yo creo que es un tema que las mujeres pues, que trabajamos en este sector esperamos que se vaya revirtiendo en los siguientes años. Ujú, perfecto. Bueno, has hablado de muchos puntos muy importantes. Uno de ellos es el acceso de la tecnología para mejorar los ingresos y también cuáles son posibles ejemplos que ustedes han desarrollado para que sea una realidad para esas mujeres del campo. ¿Puedes decir algunos ejemplos para nosotros? Sí, claro. Bueno, también dentro de los estudios que hemos liderado a nivel del IICA, hemos visto cómo, con datos concretos, hay una diferencia extenuante en el acceso a conectividad. Las mujeres rurales enfrentan diversas brechas, ¿verdad?, en temas de acceso a tierras, a ser ellas titulares, accesos a créditos, y la conectividad es otro tema que se convierte en uno de los retos. ¿Verdad? Nosotros desde el instituto hemos realizado diversas acciones para justamente poder acercar un poco este tema a las mujeres rurales. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos distintas iniciativas a nivel hemisférico, a nivel país. Una de ellas es una iniciativa muy interesante que sucede en Costa Rica. Es un rally femenino donde en distintas comunidades lo que se realiza es justamente identificar un problema y involucrar, organizar a mujeres que estén en el territorio y poderles dar un proceso de formación y que ellas mismas desarrollen sus soluciones a través del uso de tecnologías. O también, por ejemplo, a través de formación y capacitación para saber cómo utilizar drones o para saber cómo utilizar otras herramientas tecnológicas. Aquí es fundamental, Gabriel, mencionar que justamente la formación, el esfuerzo en formación y capacitación es fundamental porque no podemos dar por sentado, y aquí sí entramos a ver las diversas interseccionalidades que pueden tener las mujeres, no el hecho, por ejemplo, que seas una mujer
joven ya te da, ya es sinónimo de que conozcas cómo se manejan las tecnologías o que tengas acceso a ellas. Entonces es fundamental hacer una inversión en ello. Ujú. Bueno, antes de empezar con otros temas, hay un punto muy interesante que con los otros que dijiste ahorita. Primero es la importancia de la capacitación de las mujeres en los varios países, pero un detalle también es crear sus propias soluciones. ¿Cuál es la importancia de las mujeres crear en sus propias soluciones? Bueno, fundamentalmente, aquí quisiera tocar un tema que comentaba anteriormente y es que son las mismas mujeres quienes conocen cuáles son sus necesidades, sus realidades. Eh, no podemos cargar esto únicamente en la responsabilidad de las mujeres porque tiene que ser un trabajo conjunto, pero poder trabajar hacia soluciones que me permitan entender qué se ajusta de acuerdo a mis conocimientos y necesidades es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque estoy participando, estoy siendo escuchada y estoy tomando decisiones. A minha entrevistada é a Priscila Zúñiga, que é diretora do Programa de Equidade de Gênero e Juventude do ICA. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Agroamérica, aqui no canal AgroMais. Hoje o assunto é sobre as mulheres do campo e as políticas públicas que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida, como também a produção agrícola no campo. Minha entrevistada é a Priscila Zúñiga, que é gerente do Programa de Gênero e Juventude do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA. Priscila, la primera mitad del programa nosotros hablamos sobre cómo funciona el programa, cómo ha sido la articulación también con las ministras y ministros de Agricultura de las Américas. Ahorita hay muchos desafíos también que nosotros tenemos que hablar. Uno de ellos también es los impactos de los cambios climáticos. Y ahí, en este momento, ahorita en marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, ha publicado algunos datos bastante preocupantes. En los países de ingresos bajos y medios, las mujeres jefes del hogar en zonas rurales pierden en promedio más de 8% de sus ingresos debido al estrés climático y más de 3% por inundaciones, en comparación a los hombres. ¿Cómo garantizar a estas mujeres más seguridad económica y física en el escenario del cambio climático? Muchas gracias, Gabriel, por esa consulta y realmente estos datos recién publicados por la FAO nos llaman a tomar acción y es una vez más donde las mujeres y sobre todo las mujeres rurales se ven afectadas por particularmente la acción climática. ¿Y esto por qué? Porque sin lugar a dudas son a ellas quienes se les dificulta más tener distintos accesos, por ejemplo, accesos a recursos financieros, accesos a recursos materiales como lo que es la tierra, entre otros. Entonces, uno de los elementos fundamentales para poder trabajar en temas de acción climática es entender el rol que también tienen las mujeres en lo que respecta a la preservación de nuestra biodiversidad, en lo que respecta a las condiciones en relación a la participación que ellas tienen en la materia. Ahí estamos viendo con estos datos que están siendo afectadas en lo que respectan a inundaciones, afectando sin lugar a dudas no únicamente los daños materiales, ¿verdad? Sino también la propia salud de ellas. También estamos viendo impactos en relación a inundaciones, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que acá es un llamado a que sin lugar a dudas tenemos que atender esas inequidades de género. ¿Y cómo? Bueno, trabajando conjuntamente, articulando los distintos niveles de gobernanza para trabajar en relación al papel que tienen ellas en temas de formación, en temas de el acceso a recursos naturales, para poder generar un mejor acercamiento y entender de qué manera podemos atender las necesidades que ellas viven en el territorio.
Esto necesita una coordinación bastante bien hecha en todo el continente, principalmente al acceso a esas mujeres en el campo. En su avaliación, ¿cómo trabajar este acceso de las mujeres del campo por medio de una extensión rural, pero también a garantizar la seguridad alimentaria de estas mujeres? Bueno, ese es un buen punto cuando hablamos con respecto a la seguridad alimentaria, porque hay una brecha enorme entre hombres y mujeres, ¿verdad? Se amplió 1,7 puntos en el 2019, perdón, a 4,3 puntos porcentuales en el 2021. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos, las mujeres son quienes más contribuyen en lo que es la producción de alimentos y son las que más sufren en términos del acceso, ¿verdad?, a la seguridad alimentaria. Entonces, sin lugar a dudas, hay que atender estos temas. ¿Y cómo se atienden? Bueno, ya los estados tienen suficientes políticas públicas para poder hacerlo, pero esto tiene que hacerse trabajado de manera articulada desde los organismos internacionales, desde las políticas públicas. Y aquí quisiera señalar un dato bastante interesante porque aunque el 75% de los documentos de política que están relacionados con agricultura y desarrollo rural, solo 68 países reconocen las funciones que desempeñan las mujeres o los desafíos que enfrentan en la agricultura y el desarrollo rural. Y solo el 19% de ellos incluyen objetivos de política generadas a temas de género. Entonces, ¿qué pasa? Que se reconoce esa necesidad, pero los esfuerzos que se están haciendo no están dando respuesta a esas necesidades. Entonces, es aquí al llamado a la importancia de incluir dentro de nuestras acciones ese enfoque de igualdad de género. Perfecto. Ahorita, una cuestión que también es muy conectada con estos problemas son también la igualdad de los ingresos a las mujeres del campo en comparación a los hombres. Mujeres que normalmente toman más tiempo de la responsabilidad de la casa al cuidar a los niños, pero que también necesitan escuelas para sus hijos, necesitan también un cuidado de la salud en el campo que es muy diferente de la salud, de los cuidados que los hombres necesitan, evidentemente por cuestiones fisiológicas. ¿Cómo avalías la forma en que las políticas públicas, con todo lo que has dicho ahorita, en relación a la falta de conocimiento y falta de perspectiva en reconocer las mujeres en el campo, pero también de cómo diseminar la concientización a los diferentes gobiernos de la región para que puedan considerar que esas mujeres necesitan mejores ingresos, necesitan cuidados mejores y necesitan también extensión en el campo para que logran hacer todo esto con ayuda de tecnología y ayuda de una capacitación? Sí, muchas gracias. Y ahí nuevamente estás tocando otra de las brechas que enfrentan las mujeres rurales. Y es que cuando vemos, por ejemplo, en materia de ingresos, ¿verdad? Las mujeres trabajan por un salario en la agricultura donde apenas ganan 82 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Entonces, en términos de ingresos económicos, eso nos genera una brecha bastante importante. ¿Y qué pasa? Que cuando les decimos a las mujeres, bueno, súmense a trabajar, súmense a capacitarse, súmense a formarse, no estamos generando las condiciones, y vos lo mencionabas anteriormente, en términos de economía de los cuidados, es así como se le ha denominado en la región. ¿Y qué es lo que sucede? Que las mujeres, además de que perciben menos ingresos económicos cuando se suman al ámbito laboral, también trabajan incluso hasta 3 jornadas más que mujeres urbanas, por ejemplo, en materia de cuidados. ¿Y a qué me refiero a cuidados? Bueno, cuidar a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, madres que sean adultas mayores o a personas con discapacidad. Y si comparamos mujeres rurales con sus pares masculinos, a veces trabajan incluso por semana en un promedio de 36 horas más que los hombres. Entonces, eso es un llamado a que no únicamente
los estados deben realizar acciones, sino también que es un llamado a la corresponsabilidad, donde las unidades familiares, ¿verdad? También la academia, los organismos, el sector privado y los estados tomen acciones conjuntas, porque eso no es un tema que se debe relacionar únicamente a las mujeres. Y con eso que quiero decir que tenemos que desfeminizar los cuidados para que las mujeres también en condiciones de igualdad puedan participar en los sistemas agroalimentarios en distintas maneras, tomando decisiones, trabajando, capacitándose y formándose. Perfecto. Priscila, estamos llegando al final del programa y mi última pregunta para usted es que el próximo año en Brasil nosotros vamos a tener la COP30 y también la próxima reunión de la JIA, la Junta Interamericana de la Agricultura, con todos los ministros de Agricultura también en la misma ciudad, en el mismo tiempo que la COP30. ¿Cuáles son los ejes del programa de género y equidad de género y juventud del ICA para esta reunión? Efectivamente, Gabriel, vamos a continuar haciendo un llamado a el tema que mencionaba anteriormente y en conjunto con el Foro Permanente de Ministras, Viceministras y Altas Funcionarias de la Agricultura, en que debemos dar una mirada a la economía de los cuidados en los sistemas agroalimentarios. Esto no es un tema únicamente de los ministerios sociales, incluso no es un tema únicamente de los ministerios, sino es una corresponsabilidad para tener sociedades integrales de los cuidados. Ese es un tema fundamental. Otro tema fundamental es que continuamos fomentando programas de formación para mujeres rurales. Como sabemos, el conocimiento es poder y necesitamos seguir fortaleciendo el conocimiento de nuestras mujeres rurales en distintos ámbitos. Ahorita estamos priorizando, de acuerdo a lo que hemos hablado con mujeres con quienes trabajamos en las Américas, en temas de introducción al emprendedurismo, en elementos de empoderamiento, en elementos de finanzas personales para generar herramientas que les permitan aportar y además paralelamente empoderarse para seguir demandando por sus derechos. Entonces, esas líneas de acción conjuntamente con seguir fomentando acciones de cooperación técnica que ya de por sí nuestros países en las distintas regiones en las cuales trabaja el IICA realizan. Un tema fundamental es que no podemos seguir haciendo cooperación técnica si no asignamos presupuestos desde el momento en el que se diseña al tema del enfoque de género. Tenemos que también apostar a lo que es la generación de indicadores para ir midiendo y contribuir a valorar lo que son los impactos de manera positiva, los resultados de manera positiva para las mujeres rurales y así finalmente pues ir avanzando en disminuir esa desalentadora fecha que nos dijo Naciones Unidas que todavía tenemos que esperar 282 años para poder tener igualdad de derechos que los hombres. Perfecto. Necesitamos esto ya. Priscila Zúñiga, muchas gracias por esta entrevista muy informativa, muy importante para todo el año, para todos los próximos años y que yo espero poder recibirla otra vez aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada más quisiera recordar que este 8 de marzo conmemoramos 49 años. No es una celebración, sino una conmemoración para recordar que todas las mujeres que han luchado para que al día de hoy tengamos los derechos que tenemos y lo que tenemos que seguir luchando para seguir caminando hacia la igualdad de género. Gracias a ustedes por la invitación. O Agroamérica chega ao fim. Eu entrevistei a Priscila Zúñiga, que é diretora do Programa de Equidade de Gênero e Juventude do ICA. Por favor, acompanhem este programa, entre outros, no nosso canal YouTube. E eu te aguardo no nosso próximo Agroamérica.